Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en la semana a nivel político. Hubo una sesión maratónica en el Congreso, una de estas tantas sesiones que últimamente se están dando, porque con la nueva conformación del Congreso ahora las cosas hay que discutirlas, ¿no? Antes se discutía muy poquito en el Congreso de la Nación. Por lo general los proyectos venían desde el Ejecutivo, no se generaban en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados o en el Senado, y después había lo que se llamaba casi una escribanía, donde una mayoría automática levantaba la mano y el resto se quedaban colgados del pincel. Bueno, ahora hay que llegar a negociar mucho más en las reuniones de labor parlamentaria primero, en las comisiones después y en el recinto luego. ¿Qué ocurrió esta semana? Lo habíamos anunciado y lo habíamos anticipado la semana pasada, que se venía el debate por la ley antidespido. Se había fracasado una sesión, pero esta semana no iba a fracasar. ¿Qué iba a hacer? Cambiemos, en definitiva. Era un poco la pauta, y que iba a ser Massa, que era un poco Massa el árbitro de esta discusión. Bueno, finalmente se dio quórum, impuso su mayoría el Frente para la Victoria, su proyecto fue aprobado y en 24 horas prácticamente fue vetado por el presidente de la Nación. Que tenemos que trabajar, que es escuchándonos, dialogando. Este es el camino, esta es la forma. No hay otra. Créanme que no hay otra. Este es el camino. Por eso hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Por eso les digo que aquellos que me dijeron, pero mirá, no te conviene, es demagógico, te vas a ahorrar esos bombos, por ejemplo. Te conviene a vos dejar que pase. Y yo dije, yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene. Yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Porque confío en ustedes. Y yo sé que más libertad les va a dar más progreso. Bueno, podríamos decir crónica de una muerte anunciada, porque había anunciado el presidente, en caso de que pase por el Congreso y sea aprobada, la voy a vetar. Finalmente la vetó. Y la hizo justamente haciendo anuncios en una fábrica que había cerrado en los últimos tiempos del kirchnerismo, que tuvo serios inconvenientes y ahora se reestructuró y está funcionando. Con nosotros el diputado del Interbloque Cambiemos, Mario Negri. ¿Cómo le va? Bien, un gusto. Bueno, muchos decían, ¿no se va a enojar Massa, que tenía buena onda con ustedes ahora, con esta estrategia, digamos? No hay diferencia. No, es más, el Frente Renovador votó con el kirchnerismo. Sí, claro. Pero a ver, al Frente Renovador le hubiera encantado que usted acompañe el dictamen del Frente Renovador. Claro, porque nosotros, el único dictamen que no contemplaba la doble indemnización era el nuestro. Todos los otros, incluido el de Massa. Pero no porque seamos dueños de la verdad. Desde el año 74 o antes hay una discusión cuando se producen crisis con el empleo, qué instrumento legal se usa o no. Perón en aquella época, que tuvo una profunda crisis, le llevaron una ley de esta y dijo en el 74, no, miren, el empleo no se recupera castigando al empleador, ahí vamos a ahuyentar más, porque van a echar antes a la gente. En el 2008 hubo una pequeña crisis, 2009, en el 2010 está el video ese famoso de Cristina, donde dice, me vinieron a proponer esto, y yo le dije que no voy a hacer una ley antidespido. No, Recalde dice el contexto era distinto, era bueno, otro el contexto. Siempre los contextos son distintos. Después pasó lo mismo, pero en el 2002, cuando realmente estamos hablando del 26% de desocupación, Beto, cuando Duhalde, ahí se puso esta medida con otras, y además metió la devaluación, que hizo así la economía a costa de la gente. Bueno, en aquella oportunidad funcionó, pero se devaluó, los precios internacionales cambiaron, la Argentina empezó a respirar, estaba atrasado el tipo de cambio, y se recuperaron en 3 años 3 millones de puestos de trabajo. Pero hablar de empleo por respeto a los trabajadores, hay que decir que acá hay un problema de empleo en la Argentina que lleva 5 años. Ni Macri ha creado 300.000 empleos nuevos, ni nadie ha creado los últimos 5 años. El único que creó empleo fue el Estado, que metió 1,5 millones de personas en los últimos años, empleo público para cubrir eso. ¿Por qué? Es un problema en el mundo el empleo. Porque todos los años hay 300.000 personas que buscan empleo, que se incorporan, y la tasa de nacimiento y de crecimiento del país es superior
a la oferta de empleo que hay. Si a eso le sumamos que hay crisis puntuales, por ejemplo, la construcción, la obra pública, ahí hubo como 30.000 despidos, dicen, pero la obra pública, usted le pone plata y hay obra pública de nuevo. Entonces, el año pasado Cristina Fernández... ¿Y por qué tardan tanto en poner no, plata, le digo, digamos? y bueno, porque no había, si este país estaba fundido. Al presidente le dejaron un auto sin rueda, se llevaron la llave, le dijeron, te trae una caja de fósforo porque hay un cumpleaños, anda a prender la vela, había una bomba en un auto. Y eso hace 5 meses, no 5 años, pero no importa. Ahora hay que resolver el problema. Yo creo que deberíamos buscar, como se hace en los países serios, la crisis de Europa, un acuerdo por el empleo. Hay 6.200.000 personas, cuando hablamos de empleo en esta discusión, estamos hablando de empleo, para que te entiendan tus televidentes, en blanco, como se dice, o sea, formalizado, que cobran obra social, que cobran sueldo. 6.200.000, 6.300.000, ¿no? Sí. Ahora, después hay 40% de argentinos que están debajo de un árbol, que no tienen obra social. Ninguno de estos proyectos contemplaba qué hacer con los que están afuera. Era más una disputa de orden político. La ley no genera empleo. Las pymes, que tienen el 70% de la mano de obra registrada en este país, si un empresario pyme no le da los números, por diversas razones, justa e injusta, termina despidiendo un empleado, por más que vos le pongas doble indemnización o triple, lo va a despedir igual. ¿Y sabe qué va a hacer? A los 2 años, después, a la mitad del juicio, como ocurre siempre, va a terminar arreglando por la mitad con el empleado. Entonces, ¿frente a qué estamos? A que hay que generar una política de inversión. Si no hay inversiones, no hay empleo estable. Ahora, las inversiones, ¿vienen en un día? No vienen en un día. ¿Y qué se necesita? Con esta inflación, me parece, bueno, Mario, ahora difícil vamos, que vengan las inversiones. ahora vamos a hacer un juego. El gobierno tiene un frente de tormenta que tiene que resolverlo. Si no lo resuelve, se cuestiona no solo el gobierno, hasta la democracia, que es la inflación. Ahora, la diferencia es que el gobierno a la inflación la puso al tope del problema, la mostró, pero acá tuvimos 5 años con la inflación debajo de una alfombra y la sosteníamos con subsidios para mantener el consumo a la fuerza y nos fumábamos las reservas que teníamos. No es mago Macri, ni va a resolver del día a la noche, ni tampoco no va a cometer errores. Las inversiones demoran, pero ¿qué se hace mientras tanto? El gobierno tiene una responsabilidad y los empresarios, ya vamos a hablar de eso. Señores, incentivo a las pymes. La plata que ha puesto este gobierno en 5 meses en materia de la ley de pymes, que vamos a tratar la semana que viene, de incentivo a las pymes, la plata que ha puesto en materia... que va a poner? No, que ya dispuso, que están las partidas, obviamente. Lo que ha puesto y va a poner ahora que se aprobó la ley, con la disminución del 15% del IVA y la extensión a 8.400.000 personas y a los que cobran la jubilación mínima, equivale a 2 asignaciones universales anuales y media por cada beneficiario en la familia y a una jubilación mínima anual. ¿Alcanza? No alcanza. Eso lo que muestra es la tristeza de un país que tiene el 30% de pobreza y que tiró la plata como si fuera Isidoro Cañón en los momentos de mejor crecimiento. Ahora, volvamos al tema de la inflación, Mario, sí, que le preocupa muchísimo a la gente. Uno va y... Es más, le diría hoy... aumenta de manera galopante, exorbitante. Esto no tiene que ver con problema. algo que yo le quise señalar antes. El gobierno está comprometido, está jugado, para que lo entienda la gente, que después de haber sincerado tarifas subsidiadas, en algunos casos hay que volver a corregirlas porque puede haber exceso. Sí, lo dice, pero ¿qué hace? Ese No, es no, el tema. ahora voy a Más allá de los planteos monetarios, Ahora digamos, vamos a- monetaristas ahora- y de los planteos fiscales, No, ahora vamos- que tiene problemas. No interviene, vos sos radical, Sí. no sos liberal. No tiene que intervenir. Digamos, sí. tiene que intervenir el Sí, Estado, ahora- porque esto es Argentina, no ahora- es ahora Suecia. ahora voy a decir cómo va a intervenir y cómo está interviniendo y cómo debería hacerlo, en mi opinión, más rápido. Acá se desarmó un organismo que era muy importante. Cristina lo destruyó, que era el Tribunal de Defensa de la Competencia, como existe en todos los países serios del mundo. ¿Saben por qué lo cambió? Por Moreno. Moreno hacía de tribunal. Ponía una pistola en una mesa, te llamaba vos y te decía, vos bajás los precios y no te hago sonar. ¿Se acuerdan cuando le dijo al señor Coto, yo te conozco a vos, Coto, que le dijo Macri, le dijo Kirchner por televisión? Ahí Sí. Coto se enderezó. Ahora, ¿eso es serio o no es serio?
Ahora, todos esos empresarios que se quejaban de cómo los trataba Moreno, hicieron de esta libertad en 60 días algunos enormes abusos. Sí, señor. Formadores de precios que llevaron a 60% el aumento. Entonces, vos tenés defensa del consumidor para que se queje y reclame, y tribunal de la competencia para que la cartelización de precios sea castigada. En Estados Unidos, que es un país capitalista, la que se hizo famosa por la investigación de la FIFA, la persona, la fiscal, la que investigó, era famosa, ¿saben por qué? Porque le metió 5.000 millones de dólares de multa a una empresa que se había cartelizado en materia de alimentos. Entonces, hace falta, y a la brevedad, nosotros hemos presentado 2 proyectos de ley, los vamos a tratar lo más rápido posible. Es cierto que vos retando a la gente no bajás la inflación, pero hay que mostrar un gesto frente a la gente del esfuerzo que se está haciendo para que las cargas se distribuyan un poco más pareja. Los del interior, Beto, sabemos también lo que significaron los subsidios mal distribuidos, porque acá durante 12 años, con tal de mantener cautivo electoralmente el sector más importante de la Argentina alrededor del Gran Buenos Aires, le pagaban la luz gratis a los ricos, pagaban 100 pesos en un departamento de Barrio Norte. Y menos también. Y menos también. A nosotros en el interior nos han esquilmado, pero también en el interior algunos gobernadores aprovecharon la volada de la búsqueda de la equiparación de tarifa y se colaron como si acá pasara lo mismo. ¿Acá en Córdoba, por ejemplo? Acá no? también, no sé, ¿te llegó la boleta de la luz? Sí, me llegó con algo menos consumo y más o menos el mismo dinero. Y fíjate todo lo que dejaron guardado adentro del bolsillo. Para cada obra que hacen te inventan un impuesto nuevo directo y lo tenés que pagar a través de la boleta de la Ahora, luz. ¿no te suena al teorema de Pugliese, aquel les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo? Porque yo lo veo al presidente que hace un esfuerzo y dice, le pido a los empresarios que nos acompañen, pero los empresarios parece que salen y le dicen por el celular a su gerente comercial, aumenta el 10. Parece que hubiéramos hablado antes del programa. Hoy por teléfono, en el estudio, hablaba con un amigo muy importante que escribe los fines de semana, colega tuyo, y él me dice, creo que el presidente ha tomado una decisión, tomó 3 meses tratando de hablar al sentido común y a la responsabilidad. Me hace acordar lo de Pugliese, me dice. Eso porque me escucha en la radio. Bueno, debe ser así. Yo le vengo que diciendo dicen hablar radio, con el corazón, pero eso se terminó. Ustedes vean la pelea que hay con Monsanto en este momento. Pero además, no es porque a uno le guste, porque no hay otro camino. No hay otro camino. Hay un esfuerzo muy grande y creo que también el debate de esta ley, que fue una ley a lo último debatida sabiendo en secreto, todos decían no sirve para nada, pero hagámoslo igual, ¿no? Es un debate de encontrar algo que a ver si podía unificar el liderazgo del peronismo. Con un enorme... Y era parte de la interna del peronismo. Pero ayudó también a instalar el temor sobre la pérdida del empleo. También quiero decirles... Para cerrar. Sí, Mario. para cerrar. Ayer, a la tarde, terminaron de firmar en paritarias libres el 70% de los trabajadores que están en blanco acuerdo salarial. Decían que Macri iba a liquidar las paritarias. Paritarias libres. ¿Qué es paritarias libres? Que un empresario que se compromete a pagarte ese aumento es porque va a poder pagarlo y tener algún margen mínimo de ganancia. Y un dirigente sindical, si es bueno, significa que te defendió por lo menos para que en el talón la inflación no te mate. Los estatales del país ayer firmaron por el 32% escalonado. Yo pregunto, si la ola era tan grande de despido, aunque admito que hay problemas y hay despido, pero una ola como decían, mientras firmaban las paritarias, ¿hablaron de este problema? La dejamos ahí. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Muchísimas gracias.